Hola a todos y a todas, esta es la primera de una serie de clases que vamos a grabar para que tengan como apoyatura de las clases virtuales. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de intervalos numéricos e inecuaciones. Un intervalo numérico es un conjunto de números que comparten una o más características. Si trabajamos en Z, que es el conjunto de los números enteros, podemos definir un conjunto A formado por las X, tales que X pertenece a Z, o sea, son números enteros, y X es mayor que menos 1 y menor o igual que 4. Si ubicamos los elementos sobre una recta numérica, nos queda el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque este es un conjunto discreto. Entre el 0 y el 1 no hay otro elemento. Entonces podemos nombrar todos los elementos que forman el conjunto. Si trabajamos en el conjunto de los números reales y definimos un conjunto similar, pero en los números reales, no vamos a poder nombrar todos sus elementos, porque el conjunto de los números reales es un conjunto denso. Es decir, que entre uno y otro elemento siempre hay un tercero. Entonces, cualquier intervalo de números naturales va a tener infinitos elementos. Entonces, para poder definirlo o simbolizarlo, podemos poner esta notación. B va de menos 1 a 4. En el menos 1 ponemos un paréntesis para indicar que el menos 1 no pertenece al conjunto. Y en el 4 ponemos un corchete para indicar que sí está incluido. En este conjunto, que está formado por los números reales menores o iguales que 2, lo representamos en la recta numérica y no sabemos dónde empiezan, porque son todos los números menores o iguales que 2. Entonces el conjunto va a ser de menos infinito a 2. Siempre que ponemos infinito, menos o más infinito se pone paréntesis también. Y cuando el conjunto empieza en menos infinito o termina en más infinito, decimos que es un conjunto que no está acotado. Este conjunto tiene una cota superior que es 2, pero no tiene cota inferior. Vamos a definir dos operaciones con intervalos numéricos. En la unión, igual que con cualquier par de conjuntos, si yo hago la unión de dos intervalos numéricos, el resultado es todos los elementos de A y todos los elementos de B. En este caso, en este ejemplo, si A está formado por todos los números reales que están entre menos 2 y 5, y B por todos los que están entre 4 y 8, la unión va a ser todo, desde menos 2 hasta 8. Los extremos no están porque no están en ninguno de los dos conjuntos. La intersección es el conjunto de los elementos que comparten A y B. Es decir, que es esto, los que nos quedó cruzado. Entonces la intersección entre A y B va a ir desde 4 hasta 5. Bueno, ahora vamos a ver qué es una inecuación. Así como una ecuación es una igualdad, una inecuación es una desigualdad, cuyo resultado va a ser un intervalo numérico. Veamos un primer ejemplo. Tenemos 4 más 3x tiene que ser mayor o igual que 19. Igual que en una ecuación, despejamos x. Primero pasamos el 4, después pasamos el 3 y nos va a quedar que x es mayor o igual que 5. En un intervalo nos va a dar de 5 a más infinito, incluyendo el 5. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso, nuestra incógnita está multiplicada por un coeficiente negativo. Entonces, en principio, operamos de la misma manera que en la otra. Pero cuando tenemos que pasar de miembro el factor negativo,
vamos a tener que invertir el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, que 2 es menor que 5 y multiplicamos ambos por menos 1, esta relación se invierte. Menos 2 es mayor que menos 5. Por eso tenemos que acá invertir el signo. Y después operamos igual que siempre. Nos queda que x es mayor que menos 8. Entonces el resultado de la operación son los infinitos números que son mayores que menos 8. Cualquiera de ellos va a cumplir con esta condición. Ahora vamos a ver un ejemplo de una inecuación racional. Le llamamos racional porque tiene una incógnita en el denominador. Hay muchos mecanismos para resolver estas inecuaciones. Nosotros vamos a ver uno que a mí me parece que es el más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces pasamos este miembro para acá. Después calculamos el común denominador. Entonces nos va a quedar una expresión con x arriba y una abajo. Esto es un cociente que tiene que dar mayor que 0. Es decir, que nos tiene que dar un resultado positivo. Entonces, pensemos cuáles son las condiciones para que una división dé un resultado positivo. ¿Cómo tienen que ser? ¿Los dos positivos o los dos negativos? Entonces planteamos las dos opciones: que sean los dos positivos, es decir, los dos mayores que 0, o que sean los dos negativos, es decir, menores que 0. Para que se cumpla nuestro propósito, se tienen que dar estas dos condiciones a la vez o estas dos condiciones a la vez. Por lo tanto, el resultado final va a ser: en primer lugar hacemos la intersección de estos dos, después la intersección de estos dos y finalmente la unión de los dos resultados. Entonces, acá planteamos menos 5x más 7 mayor que 0 y x menos 1 mayor que 0. En este caso vamos a tener que invertir el signo porque la x está multiplicada por un factor negativo. Entonces nos va a quedar que x tiene que ser menor que 7/5 y mayor que 1. Para visualizarlo mejor lo ponemos en una recta numérica y la intersección nos da el intervalo que va de 1 a 7/5. Entonces ahí tenemos una primera parte de nuestra solución. Después vamos a esta parte que nos dice que tienen que ser los dos negativos. Entonces nos queda x mayor que 7/5 y x menor que 1. Cuando lo planteamos en la recta numérica, vemos que no hay ningún número que cumpla a la vez con estas dos condiciones. Ningún número puede ser a la vez menor que 1 y mayor que 7/5. Entonces, este lado nos da un conjunto vacío. Pero como la solución final es la unión de los dos, unión con nos da el primero. Entonces, el resultado de toda nuestra inecuación racional es este: los números que están comprendidos entre el 1 y el 7/5. Vamos a ver un último ejemplo. Esta también es una ecuación racional, pero en vez de decir mayor, dice menor. Entonces, primero operamos igual que antes. Igualamos a 0, sacamos común denominador y agrupamos los términos semejantes para que nos quede un numerador y un denominador. En este caso tenemos una división que tiene que dar negativo, menor que 0. Entonces, por la regla de los signos, va a tener que ser el numerador positivo y el denominador negativo o viceversa. Entonces planteamos las dos opciones. Ponemos el numerador positivo y el denominador negativo
o al revés. Seguimos los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Despejamos x de acá, despejamos x acá, ponemos los dos resultados en una recta numérica y vemos que los números que cumplen simultáneamente con las dos condiciones son todos los números menores que 2. Ahora nos vamos a la segunda opción, volvemos a resolver, invertimos porque la x tiene un factor negativo, colocamos las dos condiciones en la recta numérica y nos queda que de este lado todos los números que son mayores que 3 cumplen con las dos condiciones dadas. Entonces finalmente dijimos que la solución de todo el ejercicio es la unión de los dos conjuntos. En este caso, entonces, esta inecuación se satisface para todos aquellos números que son menores que 2 o mayores que 3. Entonces el resultado es la unión de dos intervalos numéricos. Bueno, con este ejemplo terminamos la clase de hoy, en la cual vimos los conceptos de intervalos numéricos y de inecuaciones lineales y racionales. Dentro de este mismo práctico tenemos otras inecuaciones que son cuadráticas. Las vamos a dejar para cuando veamos función cuadrática. En la próxima clase vamos a ver funciones y dentro de las funciones cuadráticas vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a explicar ese tipo de inecuaciones.